Permítanme compartirles una experiencia profunda que marcó el inicio de mi ministerio. El agua aún goteaba de mi túnica cuando sucedió. Juan acababa de bautizarme en las aguas del Jordán, y en ese momento sagrado, los cielos se abrieron ante mis ojos como un lienzo divino. La voz de mi padre resonó con una claridad incomparable. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sus palabras atravesaron el aire como una caricia celestial, pero esto era solo el principio de un viaje extraordinario. Muchos podrían pensar que después de un momento tan glorioso, vendría una gran celebración. Quizás esperarían que me dirigiera al templo para comenzar mi predicación. Pero el camino de Dios suele ser diferente a nuestras expectaciones. El Espíritu me guió en una dirección inesperada hacia el desierto, no hacia un oasis, no hacia una ciudad, sino hacia la soledad más absoluta, un lugar donde el sol abraza la tierra sin misericordia, donde no hay refugio bajo la sombra de los árboles, donde el silencio es tu único compañero. 40 días y 40 noches, el tiempo suficiente para que el hambre se convirtiera en mi constante compañera. La soledad, mi maestra, el silencio, mi escuela, cada grano de arena parecía susurrar lecciones de perseverancia y confianza. En ese lugar inhóspito, donde la tierra agrietada se extiende hasta donde alcanza la vista, aprendí que la verdadera fortaleza no proviene de la abundancia, sino de la fe inquebrantable. No necesitaba pan para sostenerme, porque la palabra de mi Padre era mi alimento. Este desierto no era un castigo, era una preparación. Cada momento de soledad me acercaba más a mi propósito. Cada día sin pan fortalecía mi espíritu. Cada noche bajo las estrellas me recordaba la grandeza de la creación de mi Padre. ¿Te has encontrado alguna vez en tu propio desierto? En esos momentos donde parece que todo lo que conoces se desvanece. No temas a veces. Es en estos espacios, aparentemente vacíos, donde encontramos nuestra mayor fortaleza. El desierto puede parecer un lugar de prueba, pero es también un lugar de transformación. Es donde aprendemos que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Es donde descubrimos quiénes somos realmente. Amigos míos, les comparto esta experiencia porque sé que muchos de ustedes están atravesando sus propios desiertos, momentos de soledad, de prueba, de cuestionamiento. Pero recuerden, así como el Espíritu me guió al desierto, también me acompañó durante toda mi estancia allí. No estamos solos en nuestros desiertos. Cada paso que damos, cada momento de soledad, cada prueba que enfrentamos, tiene un propósito divino. La transformación requiere tiempo, requiere silencio, requiere confianza. Si hoy te encuentras en tu propio desierto, recuerda que no es el final de tu historia. Es apenas el comienzo de una transformación extraordinaria. La soledad puede ser tu maestra, el silencio tu guía, y la fe tu sustento. Recuerden, a veces el desierto no es un destino, sino un camino hacia nuestro verdadero propósito. Mantengan la fe, porque después del desierto viene el ministerio. En el vasto desierto de Judea, donde el sol abraza la tierra con su ardiente resplandor, comenzó una de las historias más profundas de la humanidad. 40 días y 40 noches, un tiempo que cambiaría el mundo para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente estar solo? No esa soledad pasajera que experimentamos en nuestro día a día, sino una soledad absoluta, cara a cara con tus pensamientos más profundos. Cada paso que daba sobre la arena ardiente era un paso más cerca de su propósito divino. El hambre no era un visitante ocasional, era un compañero constante. Mis entrañas clamaban por alimento, mis labios se agrietaban bajo el sol inclemente. Durante el día, el calor era mi manto. Durante la noche, el frío penetrante mi compañía. Pero en medio de esta aparente desolación, algo extraordinario estaba sucediendo. El silencio, ese silencio que muchos temen, se convirtió en mi mayo, era maestro. En la ausencia de ruido mundano, la voz de mi Padre se hacía más clara, más íntima. Imagina por un momento 40 días sin el confort de una cama, sin el placer de un bocado de pan, sin una gota de agua fresca. Cada amanecer traía nuevos desafíos, cada atardecer una nueva lección de perseverancia. No era una prueba de resistencia física, aunque el cuerpo sufría. Era un tiempo de preparación espiritual, un periodo de comunión perfecta entre el Hijo y el Padre. En ese desierto donde la vida parece imposible, florecía la más profunda conexión espiritual. Las noches eran especialmente desafiantes. Mientras las estrellas pintaban el cielo del desierto,
El frío calaba hasta los huesos, pero en esa oscuridad, la luz interior brillaba con más intensidad. Cada momento de debilidad física se transformaba en una oportunidad para fortalecer el espíritu. ¿Por qué 40 días? En las escrituras, el número 40 siempre ha marcado periodos de transformación. El diluvio duró 40 días. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. No era una coincidencia. Era un tiempo divinamente establecido. Cada día en el desierto era una lección de humildad. Cada noche una enseñanza de confianza. No había distracciones. No había ruido innecesario. Solo existía la comunión perfecta entre yo, su Hijo, y mi Padre Celestial. Esta historia nos enseña que a veces necesitamos alejarnos del ruido del mundo para encontrar nuestra verdadera fortaleza. No necesitamos ir al desierto físicamente, pero sí debemos buscar esos momentos de silencio y reflexión. Emergí de esos 40 días transformado, no debilitado. Yo estaba preparado para comenzar mi ministerio, para cambiar el mundo. Su tiempo en el desierto no fue un paréntesis en su misión, fue el preludio necesario, un lugar donde el silencio nos habla más fuerte que 1000 palabras. En aquel desierto desolado, donde el silencio era tan espeso que podías escuchar tu propia alma, me encontraba yo, después de 40 días sin probar bocado. Mi cuerpo, debilitado por el ayuno, se había convertido en un susurro de lo que solía ser. Pero fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando todo cambió. No fue un encuentro estruendoso, como muchos podrían imaginar. No hubo truenos ni relámpagos. En su lugar, llegó como una brisa venenosa, un susurro tan suave que casi parecía provenir de mis propios pensamientos. Si eres el Hijo de Dios. Las palabras se deslizaron como serpientes en mi mente. Convierte estas piedras en pan. Tan simple, tan tentador. ¿Quién podría culparme por satisfacer una necesidad tan básica como el hambre? Pero detrás de esa sugerencia aparentemente inocente, se escondía algo más profundo. Era una invitación a dudar, a cuestionar mi identidad, mi propósito. ¿Por qué debería probar algo que ya sabía? ¿Por qué usar mi poder para mi beneficio personal cuando había venido a servir? Mis manos podrían haber transformado cada piedra en el pan más delicioso jamás probado. Podría haber saciado mi hambre en un instante. El poder estaba ahí, latente, esperando ser usado, pero ese no era el camino. Con una voz firme, a pesar de mi debilidad física, respondí: no solo de pan vivirá el hombre. Las palabras antiguas cobraron nueva vida en ese momento. No era una simple respuesta, era una declaración de propósito, una reafirmación de mi misión. Vi cómo retrocedió, cómo las sombras se repliegan ante la luz del amanecer, pero no se marchó por completo. Podía sentir su presencia acechando, esperando, buscando otra grieta en mi determinación. Esta historia nos recuerda que nuestras batallas más significativas no siempre son las más ruidosas. A veces, son esos susurros sutiles los que más nos desafían. Las tentaciones más peligrosas no son las que nos invitan a hacer el mal evidente, sino las que nos sugieren comprometer nuestros valores por razones aparentemente válidas. Amigos que nos acompañan en este viaje, les invito a reflexionar. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a decisiones aparentemente pequeñas que ponían a prueba nuestros principios? ¿Cuántas veces hemos escuchado esos susurros que nos invitan a tomar el camino fácil? Si esta historia ha resonado en tu corazón, te invito a compartirla con otros que puedan necesitar escucharla. Acompáñanos en este camino de reflexión y crecimiento, suscribiéndote a nuestro canal. Juntos, podemos fortalecer nuestra determinación y mantenernos firmes en nuestros propósitos. Recuerden, la verdadera fortaleza no está en nunca caer ante la tentación, sino en levantarnos cada vez que tropezamos y seguir adelante con renovada determinación. De pronto, el suelo bajo mis pies cambió. Ya no era arena caliente, ya no eran piedras bajo el sol abrasador. Me encontraba en lo alto, muy alto, el pináculo del templo. Desde allí, podía ver todo Jerusalén extendiéndose como un tapiz vivo. Las casas, el humo de los hornos, los comerciantes gritando sus precios, los rezos murmurados en los patios, el corazón del pueblo elegido. Lo vi todo desde arriba, la ciudad que un día me recibiría con ramas de olivo y luego pediría mi muerte. El viento golpeaba mi rostro con fuerza. No era una brisa de alivio, era una advertencia, y entonces Satanás volvió a hablar. No alzó la voz, no gritó. Su tono era suave,
como quien da un consejo sincero. Si eres el Hijo de Dios. Otra vez esas palabras, como un cuchillo disfrazado de caricia. Lánzate desde aquí abajo, Ann. Y luego citó las escrituras. Sí, él también conoce la palabra. Porque escrito está, él mandará a sus ángeles, y te sostendrán con sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo escuchas. No quería que dudara del amor de mi padre, quería que lo manipulara, que probara su fidelidad, como si fuera una máquina que responde a mi orden. Me ofrecía un acto de poder milagro vistoso, una caída gloriosa detenida por ángeles a la vista de todos, aplausos en asombro en pruebas rápidas de divinidad. Pero no vine por eso. El corazón de la tentación era el orgullo, no el deseo de caer, sino el deseo de que me vieran no caer, el deseo de exhibir mi poder en lugar de cumplir la voluntad del Padre. Pero el amor no se prueba, se confía a no necesito caer para saber que Él me levantaría. No necesito hacer un espectáculo para que el cielo me apruebe. Así que lo miré, y le respondí con lo que también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios, porque el Señor no es un recurso para mis momentos difíciles, ni un truco para convencer a los incrédulos. Él es mi Padre, y yo confío en Él, incluso cuando no hace ruido, incluso cuando no detiene la caída. Lo que Satanás no entendió es que lo más difícil no era saltar, era no soltar. Elegí no impresionar, elegí no buscar fama fácil. Elegí obedecer, aunque eso significara silencio, aunque significara que muchos no me creyeran, aunque significara que algunos me rechazarían. Y cuando le respondí, lo vi retroceder. Su sonrisa se quebró y su oferta se desvaneció con el viento. Después de mi respuesta, hubo un silencio extraño, no de paz, sino de transición. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en el templo. Me encontraba sobre una montaña tan alta que el horizonte parecía no terminar. No era una visión natural. Lo que vi no era solo tierra. Eran imperios, reinos en coronas doradas, tronos escaupados, multitudes, rindiendo culto. Escuché lenguas que no entendía, y sin embargo, reconocí el deseo que las movía en poder, en gloria, en control, con todo lo que el corazón humano ansía cuando se olvida de Dios. Satanás estaba a mi lado, ya no se escondía. Ahora su voz era clara y segura. Ofrecía lo que muchos matarían por tener. Todo esto te daré, me dijo con calma, si te postras y me adoras. Así, tan simple, sin violencia. Solo una reverencia, un gesto 2002. Basta con inclinarte ante mí, me decía. No necesitas sufrir, no necesitas cruz. Puedo darte todo, sin dolor. Y allí estaba yo, de pie ante una visión del mundo sin cruz. Un atajo a una salida, una vía rápida al reinado. Pude sentir por un momento lo que significaría aceptar. Influencia sobre los gobiernos, honor de los sabios, fama entre los poderosos. Ninguna humillación, ninguna sangre, ninguna traición. Pero también sentí el vacío de todo eso. Lo sentí profundo y frío, porque sin obediencia no hay redención. Sin cruz no hay salvación. Sin el precio del sacrificio, lo que se ofrece es solo ilusión. El enemigo no me estaba ofreciendo el mundo, me estaba ofreciendo una mentira disfrazada de éxito. Y lo hizo con una sonrisa, esperando que yo cayera, como cayeron tantos antes, como cae aún el corazón que desea gobernar sin servir. Pero mi misión no era conquistar tronos de piedra, era conquistar corazones de carne. Y eso no se logra con poder, se logra con amor. Why condor? Así que lo miré, why no con duda, con fuego en la mirada. Vete, Satanás, le dije, sin temblar, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mis palabras no eran solo defensa, eran sentencia. Eran una ruptura total con todo lo que Él representa. Y en ese momento, la visión se disolvió. El oro se convirtió en arena, los tronos en humo, el aplauso en viento. Satanás se desvaneció. No huyó, se deshizo, como la mentira que ya no encuentra terreno donde sostenerse. Y entonces, el silencio volvió. Pero esta vez no era amenaza, era y cuando el enemigo se fue, quedé solo otra vez. No hubo música triunfal, no descendieron rayos del cielo, no me aplaudieron las rocas, solo el viento, solo el polvo. Pero había algo distinto en el aire, una quietud que no era soledad, era paz.
El silencio no era vacío, era presencia, presencia de aquel que siempre estuvo conmigo, incluso cuando parecía que no hablaba, incluso cuando el hambre me doblaba, incluso cuando la sombra del enemigo se hacía más densa. Mis piernas temblaban, mi cuerpo, agotado en mis ojos, cansados, pero mi alma estaba firme. Y entonces los vi andó. No llegaron con trompeta, no descendieron con estruendo, vinieron como lo hace el amor verdadero sin anuncio, pero en el momento justo, han ángeles, han seres de luz, no para mostrar poder, sino compasión, no para engrandecerme, sino para sostenerme. Me rodearon, me tocaron con manos suaves, me ofrecieron alimento, me hablaron sin palabras, en su mirada. Vi el rostro de mi padre, fui tentado, pero no vencido, fui probado, pero no quebrado. Salí del desierto no como quien escapa, sino como quien ha pasado por fuego, y no fue consumido. Este fue el inicio, no el final, porque quien vence en secreto está listo para obedecer en público. Pronto las multitudes me seguirán, pronto los enfermos me tocarán, pronto la cruz me esperará, pero ahora sé, el desierto fue necesario, porque allí, en la ausencia de todo, descubrí que el todo es mi Padre. Tú, cuando entres en tu desierto, recuerda, no estás solo en mi victoria. Ya abrió el camino para la tuya.